En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús les contestó: el sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. Las cizañas son los partidarios del demonio. El enemigo que la siembra es el demonio. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados, y los arrojen en el horno encendido. Ahí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este día martes de la 17 semana del tiempo ordinario, tenemos la explicación de parte de Jesús de la parábola de la cizaña puesta en el trigo. Y es una explicación hermosa que nos da a entender este misterio de convivencia entre nosotros, entre el bien y el mal. El sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. Él es el sembrador por excelencia, el que cuida de nosotros y está interesado por nuestra salvación. No nos olvidemos que Él pagó precio de sangre, derramó su sangre para nuestra salvación. El campo es el mundo donde precisamente esta obra de la salvación tiene que llegar a cada corazón. La buena semilla son los ciudadanos del reino. Somos usted y yo, que por el bautismo hemos recibido el don de la fe, de la salvación, y que estamos llamados por vocación propia del bautismo a ser ciudadanos del reino, o sea, a trabajar por el reino de Dios. Las cizañas son los partidarios del demonio, son aquellos que lamentablemente el demonio los utiliza de distintas maneras. El demonio no solo está la posesión, la que nos asusta a todos cuando una persona está poseída, sino también hay otras maneras que el demonio trabaja en las personas. Y por eso tenemos que tener cuidado de él. Y por supuesto el enemigo que la siembra es el demonio. Y el tiempo de la cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Entonces aquí tenemos todos los elementos que Jesús nos da para interpretar esta parábola. Queridos hermanos, no desesperemos por la presencia de la cizaña en el campo. No nos desanimemos, porque podemos caer en esa tentación del desánimo o en la otra tentación de querer arrancar las cizañas del tiempo, y como nos dice el Señor, podemos arrancar el trigo. Entonces, para trabajar en el reino de Dios se necesita convicción, perseverancia y paciencia. Sobre todo la paciencia, que es importante. La paciencia, como decía Santa Teresa de Jesús, que lo alcanza todo. Y como dice San Pablo en 1 Corintios 13, el amor es paciente. Entonces la paciencia debe ser parte de nuestra vida, debemos de pedírsela a Dios para no cansarnos de mantenernos sembrando el bien, que al final es Jesús que a través de nosotros va a obrar. No somos también nosotros, solo somos instrumentos para esa siembra del bien. Pero no desesperemos porque aparece la cizaña. Al final llegará el final
y será el juicio final. Entonces se apartará la cizaña del trigo. ¿Cuándo será el juicio final? Pues nadie lo sabemos, pero llegará ese momento. Llegará ese momento. Incluso vemos cómo aquellos que desgraciadamente han obrado el mal, les llega un momento que los enjuician. Las personas que han buscado enriquecerse, han caído en ese afán del dinero, ahí vemos, terminan enjuiciados y uno se pregunta, ¿y para qué? ¿Qué les sirvió hacer todo eso? Si incluso tenían dinero, ¿y para qué querían más dinero? Si terminan en la cárcel. ¿Es eso la felicidad? ¿Vale la pena eso? Pues no. Entonces nosotros, hermanos, sabemos que la felicidad está en en amar a Dios y en amar al prójimo, o sea, en hacer el bien. Nosotros mantengámonos ahí, perseveremos en la constancia del bien. Insisto, mantengámonos con paciencia y veremos cosas maravillosas, veremos esos frutos maravillosos. Aún en medio de la cizaña se darán esos frutos hermosos.